Este 24 de mayo Noboa da su tercer informe a la Nación y estas palabras hoy están más vigentes que antes. Y nos volvemos a encontrar en este mismo espacio 15 meses después, con una gran diferencia, que hoy ustedes saben que todo lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir. La mayoría de las veces que Noboa le habla al país, miente, manipula la información o es impreciso. Entonces, una es la historia que Noboa nos contará mañana en su informe a la Nación y otra, la que nosotros vivimos en nuestros barrios, calles, ciudades, en donde cada día vemos o escuchamos de algún robo, asesinato, vacuna, desempleo, cierre de negocios y hasta migración. Hablemos de la gestión de los recursos y, por lo tanto, de la inacción del gobierno. De los 385 millones de dólares destinados para inversión en este año, apenas han utilizado 33 millones, es decir, la tercera parte de lo que deberían en el primer cuatrimestre. Pese a la consulta popular, aumento de penas y el aumento de los 3 puntos del IVA para seguridad que le representan al gobierno más de 2.500 millones de dólares adicionales, en 2025 la tasa de homicidios fue de 51 por cada 100.000 habitantes. 6 de las ciudades más violentas del mundo están en nuestra patria. Nuestro país es por tercer año consecutivo el más violento de la región. Ahora, seguridad no es solo hablar de armamento, del combate policial y militar contra el crimen, sino también de la construcción de la paz. 40% de la población carcelaria son jóvenes entre 18 y 29 años, que además la gran mayoría no pudo graduarse del colegio. Estas cifras revelan una realidad dramática. Nuestro país está perdiendo una generación entera, mientras miles de jóvenes mueren víctimas de la violencia, otros terminan absorbidos por el crimen. La única solución es una política de seguridad integral. Los ecuatorianos no merecemos ni queremos un país de cárceles y cementerios. Soñamos con un país que genere empleo, industria, turismo, deporte, cultura, que construyamos escuelas, universidades, hospitales, carreteras, oportunidades para todos. Y solo así construiremos un país de paz. A este gobierno no le interesa la salud. Una es la historia que nos contarán en este tercer informe a la Nación y otra la que realmente vivimos los ecuatorianos. Hablar de salud en nuestro país es hablar del abandono a la madre que lleva a un hijo enfermo en sus brazos, que escucha su llanto mientras implora que lo atiendan, que lo salven, para que de la forma más inhumana terminen entregándoselo sin vida en una caja de cartón. Es hablar de los enfermos renales que mueren por falta de pago a las dializadoras, de los enfermos de cáncer y muchos más casos. Es hablar del gobierno indolente que invierte menos en donde más se necesita. Mientras el año pasado, para este mismo periodo, el gobierno invirtió 56 millones de dólares en la compra de medicamentos, en este año ha invertido apenas 35 millones. Es decir, se redujo la inversión en un 37%. Es más preocupante la inversión en insumos y dispositivos médicos, que pasó de 71 millones el año pasado a apenas 22 millones este año. Es decir, se redujo en casi 70% la inversión. Y así es como vemos hospitales sin medicinas, sin siquiera gasas o guantes, sin alimentación para pacientes, pero además sin servicio de limpieza que pone en riesgo la vida de los mismos pacientes y personal médico. Mientras todo esto pasa, para este año ya han despedido 300 profesionales de la salud y se prevé que llegará a 1.200. Insisto, este gobierno invierte menos donde más se necesita y esto solo pasa por la ausencia de voluntad política. No les interesa invertir en la vida. ¿Cuál es la verdad sobre el empleo en el Ecuador? 24 de mayo. Noboa da su tercer informe a la Nación. Veamos. El empleo es mucho más que el desempeño de una actividad laboral. Es la construcción de la dignidad, de la autoestima, de la valoración, de sentirse realizado como persona. Es el medio para sacar adelante a la familia. Por eso no hablamos de cualquier empleo, sino del empleo digno y adecuado. Sin embargo, en nuestro país, el empleo adecuado, aquel con contrato formal, afiliación al IES y al menos el salario básico, sigue estancado. Se mantiene prácticamente en el nivel que estuvo cuando salíamos de la pandemia, es decir, son 5 años perdidos sin que el gobierno dé señales de mejora en la creación de empleo. Actualmente, 6 de cada 10 trabajadores se encuentran en el sector informal. Trabajan en condiciones precarias,
atrapados entre la incertidumbre y la inestabilidad. Y esto ocurre por la falta de oportunidades. Oportunidades que el Estado tiene la obligación de crear y que para este gobierno solo ha significado otra promesa incumplida. No se puede hablar de recuperación económica cuando la mayoría de las familias sigue lejos de poder cubrir sus necesidades, cuando los jóvenes no encuentran empleo adecuado y cuando emprender se ha vuelto un acto de resistencia frente a la inseguridad, la falta de crédito y el alto costo de la vida que se profundiza con el constante aumento del precio de los combustibles, principalmente la gasolina extra y ecopaís, que es la que consume la clase trabajadora, el diésel, que impacta sobre el sector productivo, pesquero, agropecuario, industrial y mucho más. Nuestro país tiene los recursos, tiene el talento, tiene la gente trabajadora y digna para construir un futuro mucho mejor. No nos falta capacidad, nos falta un gobierno que esté a la altura de lo que nuestro país merece. El pueblo ecuatoriano es mucho pueblo para tan poco gobierno. Hablemos de corrupción y recordemos estas palabras. Cuando no hay corrupción, el dinero sí alcanza. Y entonces, reflexionemos, ¿cómo es que antes el dinero alcanzó para hacer carreteras, hospitales, escuelas, universidades, becas, vivienda, centros de salud, UPCs, equipar a la policía y a las Fuerzas Armadas, pagar a las alcaldías y prefecturas y muchísimo más? Y hoy ni siquiera alcanza para dar mantenimiento a las obras que les dejamos hechas. Y tomando las palabras de Noboa, hablemos de corrupción, porque claramente no está alcanzando. Veamos un caso de tantos. Progen. Fiscalía está investigado, pero resulta que en su mayoría ha vinculado a funcionarios operativos y técnicos. Pero ¿qué pasa con todos los que realmente tomaron las decisiones? Veamos. Algunos técnicos de mediano y bajo rango de Selec y Termopichincha han empezado a revelar a través de sus abogados cómo fueron las negociaciones con Progen, que según lo escuchado en la audiencia siempre fue un proceso dirigido a nivel de ministerio, gerencia de Selec y Termopichincha, y que desde esas jefaturas obligaron a los miembros de las comisiones técnicas, hoy procesados, a la firma de informes falsos para concretar el pago millonario anticipado a Progen. Eso se demostrará con emails como este, en el que Fabián Calero, gerente de Selec, siempre informó a Roberto Luque, su asesor Peter Dreher y su director jurídico José de Oliveira hasta los términos de referencia que se preparaban para las contrataciones. ¿Sabían ustedes que Roberto Luque e Inés Manzano, como ministros de Energía y Minas, cada uno en su periodo, presidieron el directorio de Selec y no son investigados? ¿Sabían ustedes que Daniel Noboa era miembro permanente del directorio de Selec cuando Inés Manzano, pese a que Progen ya presentaba incumplimientos, autorizó el pago de más de 37 millones de dólares? Porque sí, escucharon bien, Noboa es miembro permanente del directorio de Selec. Entonces, ahí se entiende por qué la Asamblea Nacional, controlada por ADN, no permite que se fiscalice a los involucrados en el caso Progen. Y obviamente la Fiscalía tampoco. Indigna, porque ahí están los recursos para seguridad, para las obras, para comprar las medicinas, para arreglar las escuelas, para las becas, para las carreteras. Ante esto, no podemos callar. Debemos exigir que los responsables caigan. Mantenemos la fe y la esperanza de alcanzar días mejores, pero hoy más que nunca se requiere de las voces de todos los ecuatorianos, unidas para exigir que se respete y se cumplan nuestros derechos.